Muy buenas noches, El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Abrimos la semana, señores. Soy Sergio Méndez. Bienvenidos. Esta noche vamos a hablar, señores, por supuesto, sobre diferentes temas, tópicos que han acaecido en los últimos días, y uno de ellos es la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a dar la admisión de la demanda y suspensión del acto reclamado con relación a que hace un mes aproximadamente la Asamblea Legislativa acordó enmiendas, reformas a la ley de extinción de dominio. Adicionalmente, vamos a hablar, señores, en estudio acerca de los últimos homicidios que han acaecido en los últimos días, 60 solamente el fin de semana. Adicionalmente, el caso de la tregua que hemos estado abordando, donde un miembro de las maras ha determinado, señores, con el aval de la Fiscalía dentro del órgano jurisdiccional, que tanto el FMLN como Arena le dieron plata para los comicios electorales presidenciales. ¿A cambio de qué? Dice la gran pregunta, y obviamente es la que nosotros vamos a hacer con el señor Oscar Lemus, que nos acompaña acá en estudio. Estaremos hablando con el licenciado Julio Valdivieso y también Jorge Villacorta nos acompañan para abordar estos temas. Me desplazo, quiero presentarles a ustedes la pregunta que esta noche hemos articulado y que dice así, por favor. ¿Cuál es su postura ante la Sala de lo Constitucional suspenda la entrada en vigencia de las reformas a la ley de extinción de dominio? Un 79% dice que está de acuerdo, un 15% que no está de acuerdo, un 6% independientemente, 332 votos. Les recuerdo, un 79% que también va a votar las próximas elecciones, dicen que están completamente de acuerdo. Señores, con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a cada uno de nuestros invitados de esta noche. El licenciado Julio Valdivieso, licenciado, gracias por acompañarnos. En Televisión Nacional en su momento dimos a conocer el incidente que usted tuvo. Me alegra muchísimo que se esté reponiendo y que sea parte esta noche de este panel. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y gracias a mi Dios. Gracias. Don Oscar Lemus, ¿qué se me había hecho? Caballero, un placer. Gracias por acompañarnos también. Enorme privilegio de estar en este precioso medio y llegar a la intimidad de los hogares de la familia salvadoreña. Creo que es un tremendo privilegio. Gracias a usted. Don Jorge Villacorta, caballero, también a usted con el mayor de los gustos. Un placer tenerlo en casa. Es un gusto, Sergio, y muy buenas noches a los amigos y a los televidentes. Gracias. Señores, le vamos a presentar el tradicional collage de noticias. Me desplazo, producción, prepáreme lo que aquí voy. Bonito, por favor. Sala suspende entrada en vigencia de reformas a la ley de extinción de dominio. Vámonos. Últimas reformas son el resultado de negociaciones oscuras entre el FMLN y Gana. Coquidabú. Diputadas del FMLN protestan contra la sala en la jurisdicción de Usulután. Sala de lo Constitucional ve en reformas a extinción de dominio indicios de fraude a la Constitución. Fiscalía pide condena máxima para imputados en el caso La Tregua. Ya vamos a hablar de eso. Munguía Payés dice que fiscal no lo intimida y que sus declaraciones fueron frenéticas. Ministro de Seguridad promete que nunca más habrá diálogo con grupos criminales. La violencia acabó con la vida de 67 personas solo el pasado fin de semana en El Salvador. Capturan a empleada judicial por filtrar información a expresidente Saca. Hoy allanaron la Cámara y le adjudicaron un nuevo delito al presidente Saca. FMLN defiende a Maduro y se pronuncia contra Donald Trump. FMLN insiste en cumbre sobre Venezuela para que se realice en nuestro país. Me incorporo, licenciado Julio Valdivieso, arranco con usted por razones obvias, no solamente porque está a mi derecha, sino porque usted es abogado. Su opinión sobre las reformas de la ley de extinción de dominio y la resolución de la sala, por favor. Bueno, déjame decirte que esto es un tema muy complejo.
que tiene varias aristas, dijéramos, académicas, políticas y también, por qué no decir, las mediáticas. Voy a tratar de referirme en el tema estrictamente legal por mi formación para que mis compañeros puedan dar sus valoraciones políticas y sumarme. Yo en el caso de la ley de extinción de dominio, cuando se me consultaba en su momento, siempre dije que es una herramienta, es un buen instrumento que se tiene porque golpea una de las columnas vertebrales como es los ingresos del crimen organizado. Déjame decirte que la internalización, dijéramos, de las conductas antidelictivas y la globalización es lo que ha hecho una nueva política en este tipo de situaciones. Sin embargo, debo de decirte que algunas de las disposiciones, en mi criterio, pueden lindar con preceptos constitucionales. Dicho esto, debo de decirte de que cuando se tocó este tema de la reforma, yo dije que era más del criterio que fuera la Sala de lo Constitucional la que resolviera el recurso. ¿Por qué razón? Porque tenía todo el argumento jurídico constitucional para acabar. ¿Por qué razón digo esto? Porque cualquiera que fuese la resolución de la Sala, se acababa la discusión. Si la Sala llegase a decir, esta ley es constitucional, se acaba la discusión. Y los jueces ya no pueden hacer uso del control difuso de la Constitución. O por el contrario, si dice es inconstitucional, también se acaba la discusión. ¿Cuál ha sido entonces el problema? Para mí, en mi criterio, la falta de resolución de la Sala pone en problemas a todo el aparataje. ¿Por qué razón? Porque creo que en mi criterio, con mi formación de abogado, siempre he sostenido que la falta de resolución hace más daño que la resolución misma. Lo que el país necesita es una definición. Lo que el país necesita es díganos, señores, si es constitucional. Pero no se vale que 3 años después de puesto un recurso vengas a emitir una medida cautelar. Creo que la Sala tiene una enorme responsabilidad. Tú has visto, yo he criticado muchas de sus resoluciones, pero he avalado otras que le han dado impulso a este país y quién sabe cómo estuviera si en eso. Y termino con esto en el tema. Mi gran temor siempre ha sido la línea jurisprudencial que se está sentando. El día de mañana puede cambiarse esto y no va a haber argumentación alguna que te pueda decir, bueno, porque antes cumplía la sentencia y ahora no. Solo te digo una cosa. La Constitución te dice que se garantiza la propiedad privada en función social. ¿Quién ha definido la función social? ¿La vamos a definir mediante una resolución judicial o qué? ¿Bajo qué argumento? Hoy por hoy la Sala solo ha tocado el régimen político de este país, ha tocado el régimen económico. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando se empiece a tocar el régimen económico en este país? ¿Vamos a aceptar lo mismo? ¿Vamos a tener lo mismo? Pero en fin, creo de que la Sala emitió dentro de sus potestades y creo que la Fiscalía está actuando conforme a derecho. Mientras esa ley no sea declarada inconstitucional, goza de toda la constitucional por presunción, pero además, fíjate bien, al fiscal lo han sometido a un control jurisdiccional. ¿Por qué el juez de extinción de dominio no ha declarado la inaplicabilidad de esta ley? Es potestad de ellos. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque le ha dado la constitucionalidad, porque si él hubiera estimado que la Fiscalía se extralimitó en eso... ¿Hubiera aplicado el control difuso? El control difuso, entonces tengo que dar ese beneficio. Ok, Oscar Lemus, todo estaba bien porque desde 2014, cuando se articula esta ley, el exfiscal general anterior no la había aplicado para casos relevantes. El fiscal Meléndez, la primera oportunidad en la cual vimos nosotros que se aplica y que se le aplaudió fue a la operación Jaque. Entonces, en la operación Jaque se le quitan moteles, carros, casas, buses a los mareros y entonces todos aplaudieron. Pero en el primer momento en que se las aplica a los diputados, a los funcionarios, que no pueden justificar de dónde sacan la plata, pero que ellos aseguran que cada levantada de mano no es tanto en la Asamblea Legislativa, pero a la larga no pueden justificar de dónde vienen sus ingresos, entonces dicen, no, mejor ya no me gusta porque ya me la están aplicando, hay que reformarla, y la reforma. Y ahora viene la resolución de la Sala. Cuéntenme.
Interesante el tema, ¿verdad? Precisamente porque la sala no es que se haya pronunciado en el sentido estricto de la inconstitucionalidad, sino más bien ha suspendido la reforma que a todas luces uno puede considerar que de alguna manera ha puesto como un freno a lo que pretende el fondo de esta reforma, y hay que decirlo quizás sin tibiezas. Para nosotros ver que se hace esta reforma, pareciese ser que lo que se busca más que otra cosa, y tú lo acabas de acotar, pues, es realmente encubrir a aquellos políticos que sabemos que de hace ratos se han venido beneficiando de su propia forma de hacer política en ese mercado negro que se llama Asamblea Legislativa. Obviamente se pone de acuerdo, hay un amarre entre FMLN, Gana y alguien más de otro partido político que de igual manera está señalado en un proceso que salió avante, pero no deja más evidencia que pensar que alguna compromiso con el juzgador de ese momento pudiese haber tenido. De esa manera nosotros lo que vemos es peor que se haga una reforma, sino más bien el hecho de mantener a través de esta reforma a la ley de extinción de dominio un nicho de impunidad para proteger a quienes, a todos estos que de manera ilícita se han enriquecido por su cargo. ¿Por qué se protegen? Óscar, ¿usted cree que hoy le toca a este, el día de mañana me va a tocar a mí, mejor protejámonos todos y somos amigos y somos aliados? ¿O usted cree que hubo alguito más? Es decir, cuando yo digo alguito más, yo no quiero herir susceptibilidades, porque todos aquí me decían, todos, y me juraban por su madre de que no, que el combo legislativo no iba entre los 500 millones de dólares de las pensiones que iban a tomar, el transfugismo y adicionalmente el tema de extinción de dominio, y al final sí se dio. ¿Por qué cree usted que todos se protegen? Precisamente porque el tema de la transparencia, y hoy en esta oportunidad, que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia se ha puesto de manifiesto nuevamente su actividad, obviamente que estaban como dejando muy libremente que todo sucediera al antojo. Entonces la reforma es venir a ponerle candado, primero, a la actividad propia de la Fiscalía General de la República. Segundo, a hacer como otro candado para detener en sí el combate a la corrupción. Ahora, Probidad también le pusieron otro candado, si usted se recuerda. Por supuesto, pero gracias a Dios hoy está operando, que es lo importante, que hoy está operando. Entonces, finquemos bien claro, ¿qué se busca con esta reforma? Impunidad para todos los que han hecho negocios ilícitos. 2, quitarle herramientas legales a la Fiscalía General de la República y a los tribunales que deben penalizar estas acciones. Y 3, creíamos nosotros que es proteger a estos bienes ilícitos adquiridos por los corruptos. Voy con usted, don Jorge, como primer punto, por favor. Yo entiendo cómo Julio lo plantea en el sentido de la parte jurídica. El problema también es que esto tiene un contenido político en realidad. Y en la política lo importante o lo que vale no es la realidad, sino la percepción que sucede, y eso se convierte en lo que le determina las decisiones políticas. Aquí ha sido muy claro usted en cuál es la percepción que se tiene, y la percepción por la forma en que se hacen las cosas en la Asamblea es que esto es un arreglo, una corrección para protegerse. Y genera toda esa impresión, más que todo cuando te dicen esto es parte de un combo. Entonces, con mayor razón, con el ya desprestigio que tiene la Asamblea Legislativa, que ha sido resultado de hechos, pero también de acciones mediáticas, seamos claros, eso no, algunas cosas se exageran, otras son ciertas, pero el punto es que en este momento para la ciudadanía en general el desprestigio de la Asamblea hace que cualquier cosa
que parezca rara, todo el mundo diga, no, esto tiene la intencionalidad de protección. Claro, si resulta que votan y no se abstienen de votar aquellos que de alguna manera están implicados, y tú tienes ahí 2, 3 diputados que están precisamente en el proceso, pues la gente lo que hace es confirmar esto. Yo entiendo que desde el punto de vista jurídico hay preocupación porque dice, bueno, ¿y la retroactividad de la ley cómo queda? No puede ser retroactiva. No puede ser tampoco que yo tenga que presentar la prueba de inocencia. Es al revés. Las pruebas de mi culpabilidad son las que me tienen que presentar. Y obviamente también el tema de la propiedad. ¿Está en juego realmente o está esto solo para aquellas propiedades obtenidas ilícitamente? Resulta que ahí hay una nebulosa y a la hora de la práctica, pues no, fíjate que también te pueden caer encima a tus propiedades. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y esto para dónde va? Y creo que la sala, tal como Julio muy bien ha dicho esta noche, al no resolver una demanda de Pérez Bennett del 2014, y estamos en el 2017, no haber resuelto y ahora venir a decir, como estoy estudiándola, no puedo, tengo que suspender la acción de esta reforma, porque esta reforma contradice cosas que antes aprobaron y puede generar mayores problemas. Da una medida cautelar, sí, pero ¿por qué no ha resuelto desde el 2014? Creo que esa es lo que ¿Usted le adjudicaría parte del problema a la sala por no haber resuelto? Es evidente. Pero ¿no cree usted que la sala resuelve conociendo a mi pueblo el día de mañana hacen otra vez la reforma? O sea, se la vuelve. Y se la vuelve. Pero es que no puede ser así. Es decir, cuando hablamos de cumplida justicia, y es evidente que este es un tema controversial, clave, porque no hay ninguna duda, yo creo que los ciudadanos están claros de que hay que enfrentar el crimen organizado, y seamos claros, la gente desea el tema de las benditas pandillas y de todo lo que se mostró que obtienen de recursos. Bueno, la mejor forma, esto se ha demostrado, de golpear al crimen organizado y este tipo de estructuras delincuenciales es precisamente en su punto neurálgico, que es los recursos, el dinero. Un grupo que recibe millones al año, entonces el parar eso es clave para su desarticulación. Don Jorge, entonces uno puede decir, mire, esto no es solamente importante. está en las pandillas, también está en la clase política de este país. Claro. Y de la misma manera que hay que golpearle las patas a las maras, también a los políticos. Pues si eso porque son los que a la larga le causan más daño Sergio, a este país. Pero es que eso es lo que estamos diciendo de la preocupación de aquellos que, sabiendo que están en el juego, sabiendo que los tienen ticamán, como decía mi abuelita, resulta de que son los primeros en venir a reformar esto. Entonces genera esa impresión. Yo creo de que en este momento la medida cautelar termina siendo útil siempre y cuando la sala resuelva en los próximos días, en las próximas horas. No puede seguir diciendo que esté estudiando, estudiando. Creo que eso sí es clave. Vamos a la para percepción que habla Jorge. Hablemos en la parte política. Primero, de conformidad con la ley supletoria, que es el código, tienen obligación de resolver. Tú y yo somos abogados y sabes que el juez no puede dejar de resolver bajo ningún argumento. ¿Y no te parece lógico que 3 años son suficiente tiempo para tener un discernimiento y una... ¿Qué hubiese pasado si la sala ya hubiese resuelto? Para cualquier sentido, Sergio. Toda esta discusión estuviera... Julio, esa dijéramos legalmente hablando. Tienen la ley de dolarización, tienen el Citran, tienen el... Julio, si planteamos lo de la sala a la par de X sala, la de la contencioso administrativo, que no resuelven nada, Julio. Sí, es que yo entiendo todo eso, pero no es argumento para no resolver. Perdóname, podés tener toda la justificación, pero no es el argumento de fondo. Han hecho cosas buenas. Yo no estoy hablando de los alcances de la sentencia. Estoy diciendo que en este país, el día, oí bien,
el día que se le ponga un plazo perentorio, so pena de responsabilidad a los jueces, la mora judicial de este país se cayó, Sergio. Completamente de acuerdo. Y hace demasiado daño al país la falta de resolución. Pero vaya a la parte por Julio, pero ¿qué hubiese pasado si se echa a andar esta reforma de ley? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, Pensemos las grandes consecuencias que también nos provoca. Por lo tanto, la sala lo que ha hecho es un alto. Julio, no pueden abortar. Julio, qué bueno, no, espérame, qué bueno que tú acabas de decir eso. Las consecuencias, don Jorge. Esta ley vino. Tome el lapicero, deme el lapicero. Ok. El segundo compacto de la MSC. Él está hablando de consecuencias. Julio, sí. La consecuencia más clara es: yo le pedí esto, usted me dio esto, no me lo dio, aquí no, y la sala está evitando que se caiga. Pero es que por eso dije yo que eso es lo que políticamente ha generado. Estamos hablando aspectos legales con percepciones y consecuencias. Correcto. Esa es tu percepción. De eso a que sea constitucional, no hay una gran valoración. Yo dije y empecé hablando jurídicamente. Hoy te voy a hablar políticamente. La percepción se vuelve realidad. Es correcto. Se vuelve realidad. Imagínate que hoy están pagando los diputados la ley que ellos mismos aprobaron. Me dijeron a mí dos colegas que me reservo el nombre de diputado. Mira, me dijo, esta ley es inconstitucional por estas y estas razones. Y ya te viste que vos le diste iniciativa, le dije. Lo que pasa es que cometieron un error. Creyeron que esa ley solo se les iba a aplicar al crimen organizado, a las pandillas. En Guatemala la CICIG también. Pensaron que la CICIG nada más les iba a aplicar a las pandillas. ¿Sabes qué denota esto? Primero, una falta de técnica legislativa, ¿verdad?, para ver si estas normas lindaban o no con el orden constitucional. Y tú trabajaste y fuiste técnico en la Asamblea Legislativa hace muchos años. Es correcto. Ok, para aquella gente que pronto puede decir, no, Julio no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo no? Faltaba. Pero ¿sabes lo cual uno? No dimensionaron los alcances de una ley como esta. ¿Sabes cuál es mi temor? Que bajo el amparo de la sombrilla de la inconstitucionalidad pueden romper un instrumento que de otra manera no vas a poder llegar a una investigación. Hago la primera pausa, yo sé que usted quiere hablar. Solamente un si me regaña el productor, usted va a tener la responsabilidad no solo es de la Asamblea, porque la Presidencia de la República tiene la otra oportunidad y se supone que ahí hay abogados que asesoran al Presidente de la República. Y entonces... Y que ahora sí sancionó la reforma y en su momento no. Bueno. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Don Jorge Villacorta, me quedé con usted. Y es que vamos a ir como separando dos cosas. Una persona viene y me pregunta, Sergio, ¿y cómo le pueden aplicar un proceso penal o un proceso de enriquecimiento ilícito o un proceso de extinción de dominio? Bueno, porque las tres cosas son procesos administrativos. La extinción de dominio, civil y penal respectivamente, y son autónomos. El caso más concreto que me viene a mí a la mente es del diputado Reinaldo Cardosa. El del diputado Reinaldo Cardosa no pudo justificar en probidad. Se fue a la sala, votaron, se fue a la Cámara y la ley está dirigida, la dirección de la voluntad del legislador hacia el funcionario público, pero terminan condenando a la señora. ¿Qué tal eso? Me estás dando la razón. Entonces viene la fiscalía y la pena de una ley de 60 años es la inhabilitación del cargo. ¿Cómo va a inhabilitar a la esposa? Interesante, vea. Y además ahí sí va a devolver lo que usted ha tomado, enriquecimiento. Viene la fiscalía, le quita las cosas, al igual que el señor Elías Antonio Saca, y se las da al CONAP para que se las sigan administrando. ¿Cuál es el problema de todo esto? De ahí nos damos cuenta que de los 43 diputados, 37 tienen proceso de enriquecimiento ilícito. Julio, no se tuvieron que haber inhibido de no conocer. Voy a terminar la idea. Y 19 de ellos son del partido Arena, quien se dan baños de pureza cuando ellos le dieron iniciativa y empujaron la ley. Antes de que le dé la palabra,
Yo no estoy defendiendo personas, yo estoy defendiendo principios constitucionales. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los principios constitucionales que estoy defendiendo? El doble juzgamiento. ¿Cuál es el principio constitucional? La presunción de inocencia. ¿Hay doble juzgamiento aquí? No, perdón. El principio de inocencia, la irretroactividad de la ley. No estoy defendiendo personas. Si a esas personas tú le demostras mediante sentencia condenatoria firme que son culpables, hacerle lo que tú querrás, pero no por personas vamos a vulnerar preceptos constitucionales. Don Jorge, ¿usted está de acuerdo? Por eso insiste, desde el punto de vista legal, Julio tiene razón, pero usted ha dicho una cosa cierta. Otra vez, ¿cómo es percibido esto? ¿Cómo es percibido? Hombre, que hay diputados que tienen proceso, no estoy diciendo que son culpables, están en proceso. Sí, pero en el bendito, como están en proceso, esta decisión de reforma da la impresión o genera evidentemente la visión, no, estos muchachos están protegiéndose de antemano. O sea, ¿usted cree que la población lo percibe como una canallada? Claro que sí, por eso la reacción de, bueno, es más, en este momento, la decisión de la sala, como usted lo está viendo en su encuesta, es totalmente positiva a favor de la decisión de la sala. Insisto, eso es lo que genera esta situación de la forma en que se manejan y se definen las cosas. No hay, o mejor dicho, hay una evidente incapacidad de técnicos tanto en la Asamblea Legislativa, porque los diputados no son los que diseñan esto, sino que eso se prepara y luego viene, y luego también, perdónenme, el Ejecutivo, o sea, hay responsabilidades también en esto. Ahora bien, a la sala, en la medida que ha ganado todo un respaldo mediático, porque la han convertido en víctima, y cada vez que salen a protestarle, no digamos que en Usulután dicen que hay que echarlos y le piden la renuncia, eso los victimiza y lo único que hacen es convertir en héroes a los 4 magistrados. Entonces, también eso se maneja otra vez de manera, a mi gusto, creo, errada. Y por último, también recordemos que hay toda una política definida por los Estados Unidos para el Triángulo Norte, que es el combate definitivamente al crimen organizado y a la corrupción. Esto era un elemento que está en los 18, si no me equivoco, ítems que está midiendo permanentemente el secretario del Departamento de Estado para la aprobación de los fondos del Fomilenio 2 y para los otros aportes o apoyos, etcétera. Entonces, eso también es un elemento. Lo que se necesita es legislación para combatir la impunidad del crimen organizado y de la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdone, eso ya es cosa nuestra. Y si cometemos errores y se hace mal, pues hombre, los otros lo que están esperando es que se cumpla el requisito establecido. Ok, como aquí vamos a ir mezclando un tema con el otro, porque aquí todo tiene una simbiosis. Oscar, fíjese que en esta reforma se le determinó, mire, como dice Julio, vea, a los amigos se les interpreta la ley, a los demás se les aplica, dice Julio Valdivieso. Pues le voy a contar que ellos decidieron que la prescripción para ellos de 10 años y a los mareros en 30 años. Mire, qué belleza, ¿verdad? Pero lo que le quiero comentar de todo esto es que fíjense que estaba bien hasta que estaban combatiendo a los miembros de la Mara, pero de ahí viene y empezamos a ver, y el hombre, el maletín negro rondando en la Asamblea Legislativa, realmente es mitología de Cuscatlán, no es cierto, pero de ahí los diputados que tenían el voto de oro hoy procesados no pueden justificar de dónde sale el dinero. Mire que bien raro, ¿verdad? Y de ahí sale el tema de los sobresueldos, defendiendo lo uno de que sí, que el otro, pero me lo daban en efectivo, me decían que me lo gastara y que viera dónde lo metía, pero que no lo metiera en el banco. Y después vemos nosotros que Nalo, el miembro de la Mara, dice que el FMLN y Arena le dio $350,000. Una pregunta, ¿y a esto de dónde salió este tema para las elecciones? 2, estamos hablando que hasta podríamos caer en señalamiento de la legitimidad de la presidencia del profesor Salvador Sánchez Serén. Y 2, después adicionalmente, el otro tema es
y esto no le caería a la ley de extinción de dominio el dinero que ellos le dieron los partidos políticos también, Oscar. Por favor, ayúdenme. Mire, lo que queda en evidencia para el pueblo salvadoreño es realmente que en los últimos años la Asamblea Legislativa se ha hecho asistir de diputados prácticamente ineptos. ¿Y de qué sirve tanto asesor, tanto técnico, si el diputado debe de tener su propio discernimiento, su propio criterio? Y ahí es donde no compartimos que los mismos legisladores que le han dado iniciativa a estas leyes estén embaucándose ellos mismos. Y lo otro, que es grave, porque esto es grave, que trasciende la reforma de la ley a casa presidencial. ¿Y qué pasa con ese alto estatus que deben tener los asistentes de la presidencia de la República y dejan pasar semejante situación? Mire qué ingrato esto, pensar que ese asesor que está en la presidencia le dio el visto bueno para que el señor presidente sancionara esta reforma. En ese sentido, esto creemos nosotros es más grave que la misma ley que ellos han reformado. En tanto es así, nosotros sí aplaudimos que la sala se haya pronunciado poniéndole este candado a semejante aberraciones jurídicas. Ya lo acotábamos, 10 años para no perseguir los actos ilícitos de estos corruptos y 30 años para el crimen organizado. Imagínense qué bonito esto. De tal manera pues que realmente la impunidad que a través de una ley quieren protegerse estos corruptos, porque aquí está bien claro, mire, ¿por qué el presidente sanciona? Porque tiene a un Sigfrido Reyes que ha sido señalado de actos nefastos. De tal manera que este Sigfrido Reyes y el otro señor, que es el más protegido, que se llama Luis Merino, ahí está clarísimo lo que está haciendo la presidencia. No le importó quizás la asesoría que le dieron y dijeron, maquillemos esto y démosle el pase. De esa manera entonces vemos que todo está concatenado. Hacen un arreglo, un combo en la Asamblea Legislativa con partidos como el FMLN, gana y se jalan a otros que andan medio desperdigados ahí y ¡pum!, tienen los votos para hacer todo esto. De esa manera vemos nosotros que es grave, pero bendito Dios que la sala ha tenido buen juicio para decir un basta ya a esto y les pone un stop. Ok, licenciado Valdivieso, hemos mezclado un tema con el otro, pero que va de la mano. Yo al final, es decir, creo que la respuesta a todo esto, podemos tener nuestras propias interpretaciones, va a ser la celeridad con que la sala resuelva el recurso de inconstitucionalidad. Porque no me estoy refiriendo al proceso de reforma, me estoy refiriendo al origen de todo esto. Y solo quiero terminarte con dos cositas para que los televidentes vean. Nadie lee el 246 de la Constitución que les establece los parámetros, porque todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Y solo permitime literalmente, los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. Me guste o no, son las reglas del juego. No las quieren, cambiarlas. Eso no significa que la intencionalidad con lo que la ley se creó hay que apoyarla. Pero creo que debemos de situarnos en el ambiente eminentemente jurisdiccional. Para finalizar, te quiero decir que yo esperaría, fiel a lo que yo he venido sosteniendo en este tema, que yo hubiese pedido, critiqué la reforma porque dije debió haber sido la sala y esperar la sala. Aquí la petición a los señores magistrados de que resuelvan, tienen toda la legitimidad, no solo mediática para hacerlo, definen esta situación, porque eso nos va a evitar percepciones. Ahora, ya para finalizar, porque no me ha abordado el otro tema, Julio, el tema del tribunal que está conociendo sobre la famosa tregua. Y es que este criteriado o esta persona que es miembro de la Mara, que ha llegado con lujo de detalles, y obviamente nosotros sabemos que para que la Fiscalía le haya dado esa calidad tuvo que haber verificado toda la información con antelación. Julio, esta resolución va a tener una trascendencia tal porque el fiscal, si llega a condenar a estas personas, va a amplificar las investigaciones a otros funcionarios. El tema es por qué estamos mezclando una cosa con la otra, don Jorge, Oscar, Julio. Simple y sencillamente porque cala. Yo aquí tengo $1
¿cómo cala esto cuando los partidos políticos, que hay un video tanto de Arena, porque hay que ser honrado? ¿Por qué mencionamos al FMLN? Bueno, porque ganaron las elecciones, es decir, como que tiene un agravante, pero tanto Arena como el FMLN. Hoy semánticamente Arena dice, no, es que lo que le íbamos a pedir nada más fue que los dejaran votar y por eso le dimos su chirilica. Entonces, porque le da risa, ¿no crees, Julio? Ok, no, entonces viene y tengo $1 y es como que yo le diga, Julio, mire, aquí le voy a dar este $1 porque nos ayude, pero no se preocupe, agarre lo que ya le voy a aplicar la ley de extinción de dominio. Eso lo están diciendo los maneros. Es preocupante de ser cierto de que se hayan comprado voluntades con esos dineros. Es preocupante. Ahora te voy a hablar, y Jorge, no, tú también has sido político, que hay un tema territorial en el tema de partidos políticos. Sí. Y te voy a decir, los partidos políticos están siendo rentados. Y si no, pues esa es la realidad. Me gustaría decirte otra cosa. Entra vos en la Campanera a hacer un meeting proselitista sin hablar con el... entra. Y me van a decir si eso es cierto o no. Vaya, ahora, Julio, ahora planteemos otro detalle que es bien importante aquí. ¿Quién es más delincuente? ¿Al que le favorecieron para darle todas las concesiones que le dio la tregua, o el mismo ministro de Seguridad Pública que en ese momento usted lo decía, el viceministerio de Transporte, para que haya un corruptor, ¿cómo decía un corrupto? Vaya. Entonces el ministro de turno, el coronel Munguía Payés, de ese momento, que era el ministro de Justicia, debería la Fiscalía enrumbar la investigación qué más beneficios tuvo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, cuando él dice que le dieron $25,000, pero esos $25,000 los ocupó para pago de trabajo de inteligencia, uno dice, ¿qué estupidez más grande está diciendo? Porque el organismo de inteligencia prácticamente no es el ministro de la Defensa Nacional, mucho menos en aquel momento el ministro de Seguridad Pública. Entonces, el organismo de inteligencia del Estado tiene su propia autonomía de actuar y solo le rinde informe del resultado de la información al señor ministro o al señor presidente de la República. Entonces, en ese caso, prácticamente esa negociación tiene más trasfondo y debería. Pero ya va. Debería, ahí está el punto. Y miren cómo sale el hoy ministro de la Defensa Nacional. A mí no me va a intimidar el fiscal de la República. Sí, quiere hacer alarde porque está uniformado, pero realmente tiene visos que laceran la esfera jurídica de sus actos. Y debe el señor fiscal general sentirse respaldado porque la sociedad lo va a respaldar ante cualquier decisión que haga en el proceso de la investigación. Es urgente que el señor fiscal tire esas líneas porque ha quedado evidenciado. Claro, él trata de hacer una maniobra diciendo de que el criteriado es un delincuente. ¿Quién será más delincuente, pues? Él que permitió y hizo todas las gestiones bajo su autoridad. Sí, pero es que un criterio solamente se le da a un delincuente. Sí. ¿Y qué de raro tiene? Aguánteme un rato, yo le quiero presentar a todos ustedes, porque lo que pasa es que usted acaba de mencionar al ministro Munguía Payés, que dijo de que había sido una política de Estado. Entonces, nosotros entendemos que es política de Estado. Pero fíjese que en su política de gobierno, una política excelente, de Estado, que a eso quería llegar. Entonces, yo quisiera preguntarle, pero le he dicho política de Estado. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo es que de aquel entonces para acá, como el niño parecía que era el niño ojos azules, pero terminó al final negrito y ya nadie se hace cargo de él, ¿cómo es que ha venido mutando? Porque usted me ha hablado del señor Munguía Payés, pero no me han hablado del señor Funes. Y yo quiero presentarle, fíjese, un videíto que tengo ahí, que lo fui a desempolvar, fíjese, y cronológicamente hablando, donde el señor Funes dijo que no tenía nada que ver y ahora dicen que es una política de Estado. A continuación, se lo presento. Para reafirmar que el gobierno de la República no ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con ninguna de las pandillas existentes en el país. Al mismo tiempo, un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno.
Como presidente de la República y en representación del gobierno como jefe del Ejecutivo, yo rechazo rotundamente las acusaciones del Partido Arena. El gobierno de la República no ha pactado con criminales. El gobierno de la República no ha pactado con ningún líder de pandilla ni con ninguna organización pandilleril en el país. Me lo comunica el general David Munguía Payés y me dice: mire, presidente, aquí puede iniciarse un proceso de negociación entre las pandillas que puede llevar a una baja sensible de homicidios. Entonces vengo yo y le digo: bueno, ok, que se dé esta negociación, pues. ¿Y qué necesitan para que se dé esta negociación? Ok. Quizás dos cosas en eso. Yo creo que el fiscal ha dejado entre líneas, y el otro fiscal que está llevando el caso ha sido todavía más allá, en el entendido que las investigaciones van a seguir. A mí la impresión que me queda es que los testigos van a pasar a ser ahora ya no testigos, sino que de alguna manera imputados en los delitos. No hay ninguna duda a estas alturas de la vida de la responsabilidad del presidente Funes. Sí, perdóneme, es una política de gobierno, pero si él mismo lo dice en eso que usted ha pasado. Es cierto, para que las pandillas tuvieran ese conducto, el gobierno facilitó, dice. ¿Y qué facilitar? Dar una serie de beneficios que ahora son públicos, conocidos. Bueno, el testigo Nalo dice que esa plata la ocuparon para comprar armas de fuego y vigorizarse, porque ellos sabían que la tregua iba a pasar, y de pronto el señor Mijango, que está en el Seguro Social, les decía: hoy suban los homicidios, hoy bájenlos. Independientemente, Sergio, si el criteriado ha dicho... Matar un montón de personas independientemente, don Jorge. No, independientemente de que si es cierto o no lo del dinero, lo que sí es cierto, que hubo conversaciones, que hubo acuerdos y que hubo arreglos. Ahora bien, en este momento todos los partidos políticos, para hacer sus campañas, perdónenme, se ven obligados a entenderse en las localidades, porque a no ser que sean acompañados por el señor director del Colatino, que él dice que en ningún lado hay problemas y que se puede ir donde les dé la gana. Yo supongo que él va a ser ahora llevado por todos los partidos políticos para llegar a la comunidad. Solo te quiero decir una cosa. Ellos, los que están en este momento siendo procesados, no están por la tregua. Es un error de concepto. La tregua, como política de gobierno, errada o no, es una potestad que tuvo que haber hecho un gobierno, aunque vos no te guste ni a mí. Pero esa era su visión. Ahora, lo que no se vale es a cambio de qué. ¿Qué tipo de privilegios íbamos a dar? La gente está siendo procesada hoy por hoy. ¿Por qué? Porque han metido ilícitos, porque hubieron pornofiestas. Es por ese tipo de acciones. Sí, pero porque recibieron órdenes para facilitar. Por eso te digo, es no. Por eso, pero no por el concepto de tregua. No, claro. Ahora, ¿qué es lo importante que hay que recuperar de esto? Y eso es lo que el pueblo salvadoreño debe de estar claro. Hemos tenido entonces un ministro que le informa al presidente de la República: mire, aquí la solución de los asesinatos es que pactemos con los delincuentes. En su primer momento de la entrevista que nos han pasado, dice el presidente: no hemos pactado con los delincuentes terroristas. Y es mentira lo que dice Arena. Qué interesante. Luego después, en la ONU hace una expresión donde dice que para facilitar eso fue necesario la intervención del Estado, creando ese mecanismo de tregua. O sea, uno se pone a pensar, ¿cuál de los dos estaba más fumado? ¿El ministro de Seguridad Pública o el presidente mismo? Porque en cuanto que dicen una cosa, se contradicen más adelante. De tal manera que eso es lo que nosotros conocemos como abogados, ¿verdad? Conocemos como abogados que realmente no hay delito perfecto. Ellos planificaron y detrás de esto, presumo,
hay alguna negociación que todavía no ha sido develada. Oscar, aguánteme un ratito. Tengo que ir a una pausa, pero ya voy a regresar con usted. Vamos a ir abordando estos temas. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Tenemos muy buenos comentarios que usted nos ha trasladado en las diferentes redes sociales y se los quiero presentar a continuación. Rápidamente, René García, gracias René por sus comentarios. Arena y el FMLN hicieron esta inconstitucionalidad para favorecer a sus corruptos. Excelente, porque la Sala de lo Constitucional que vete y obligue a modificar la ley. Carlos Arévalo, nuevamente, gracias, Sala de lo Constitucional, es lo que dice don Jorge Villacorta. Y no solo por eso, que la Fiscalía investigue a todos los que tienen expediente abierto en probidad. Sigamos. Cristian Mirón dice, ojalá también la Sala de lo Constitucional dejara sin efecto su resolución sobre los casos de enriquecimiento ilícito. Seguimos. Sonny Girón, gracias. Se corrompió todo. Aquí lo que cuenta es dónde encontrar gente íntegra. ¿Dónde? Pregunta. Si la mayoría busca lo suyo, engordarse, al final su bolsillo. Seguimos. Guille, gracias Guille. Las reformas de la ley de extinción de dominio se hicieron con el fin de proteger impunidad de dirigentes partidarios de gobiernos. Efraín Celaya Andía. Los diputados olvidaron que fueron electos para legislar por el bien del país. Hoy lo único que hacen es aprovecharse de sus cargos. Deberíamos de exigir una ley a cada diputado político que resulte señalado, sea destituido de su cargo, y también que vengan a las entrevistas cuando se les está exigiendo respuesta. Guillermo sigue participando. El problema de las reformas a la ley de extinción de dominio es que no se hizo con un interés legítimo de eliminar posibles vicios de inconstitucionalidad, sino para proteger con impunidad a los dirigentes y funcionarios de los partidos. Hubo hasta conflicto de intereses, la hicieron más inconstitucional. Ana Campos, la última por efectos de tiempo, es una negociación descarada, donde siempre el pueblo perdemos. Urge depurar a los partidos. Bueno, ya vienen las elecciones, usted lo va a poder depurar y tome nota de los diputados que votaron por esta ley. Quiero ir con ustedes, caballero. Y es que tanto la revista Factum como el periódico digital El Faro recogen lo más destacado en audio de este testigo. Y una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, remitiéndome a esto, no lo estoy diciendo yo porque yo no he estado en la audiencia, es que de un lado se expresan sobre el señor Ruano, que en paz descanse, y el señor Mason, y que se reunieron, etcétera, y que después el señor Paolo Luber llegó a dejar el maletín de dinero. Y por otro lado, lo que me llama muchísimo la atención es que estaba el señor Benito Lara, después ministro de Justicia, estaba el señor Aristides Valencia, ministro de Gobernación, y estaba el señor José Luis Merino. Y los tres van nuevamente corriendo por una diputación. Por favor. Bueno, primero quiero decirte que... Es decir, de un lado y del otro lado también, porque no quiero ser parejo. Quiero referirme a un comentario específico de este señor Slageter, creo que fue, sí, que es cabalmente lo que en realidad pasó, que por querer enderezar han empeorado. ¿Por qué? Porque la legitimación de las reformas debería estar más orientada al tema constitucional que un tema de interés. Pero tú crees que realmente su intención era enderezar o protegerse ellos. Por lo menos tengo que presumirlo, es que si no, mira, no podemos ir. Yo sé que esto puede ser, pero si eso va a ser, estás hablando del órgano legislativo. Y aquí es donde el televidente es lo que tiene que ver. ¿Quiénes los eligieron, pues? No me pregunto, ¿quiénes los eligieron? ¿No los eligió la población? Aquí, votaste o no votaste, sos responsable de la gente que tenés ahí. Ahora van a tener la oportunidad, y yo creo que las reglas del juego siguen siendo las mismas y no va a cambiar nada. ¿Usted ojalá, cree? Sí, ojalá me equivoque.
porque es lo mismo. Nosotros no votamos. Yo sí tengo versión distinta, Julio. La verdad es que el pueblo está harto y está cansado de estos políticos que en los últimos tiempos realmente han llegado a ser del primer órgano del Estado su propia forma de vida y no el legislar como se tuvo antes, que los legisladores tenían una visión de país y legislaban para el bien general, y hoy no, hoy están legislando y por eso es que se echan zancadillas ellos mismos, porque para ellos hacer esta ley, que alguien les habla por teléfono y les dice, mira, aprobemos esta ley y que hay tanto aquí, ese es el problema, la danza de dólares, ese mercado negro que se llama Asamblea Legislativa es el que el pueblo ha elegido en estos periodos. Pero ahí es donde discrepo con Julio. Yo creo que el 2018 los ciudadanos honrados y trabajadores van a decidir una juventud, rostros nuevos en la política. Y creemos que ahí está el momento donde Fraternidad Patriota Salvadoreña va a tener una gran oportunidad. Precisamente porque toda la plantilla que llevamos en los 14 departamentos son rostros nuevos, ninguno se desprende de ningún partido político. O sea, son profesionales los que van a esta competencia. Y nosotros sí creemos que es conveniente ese relevo total en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque hay que legislar con visión de país. Ya no podemos seguir tutelando el sufrimiento que tiene el pueblo. Diariamente está en luto. En los últimos días hemos tenido esos índices altos de mortandad. Eso es lo que se da cuenta. Y los secuestros, las extorsiones y todo esto. Nosotros creemos que basta ya. El momento creemos que ha llegado. Para el 2018 es necesario hacer un relevo de los delincuentes que están en el gobierno, porque este es el gran problema. Yo no le tengo miedo a los muchachos que andan organizados en las calles. A mí me dan miedo los que tienen ese poder, porque estos pueden fabricar cualquier cosa. Imagínense todo lo que hizo este ministro cuando era Seguridad Pública. Imagínense lo que está haciendo ahora como ministro de la Defensa Nacional. ¿Qué más no estará detrás de ahí? ¿Qué negocios de armas no habrán? Solo póngase a pensar las tiendas institucionales. ¿Por qué hay tiendas institucionales en un centro penal? Porque alguien se beneficia de esas tiendas. Y si está preso, ¿cómo es que tiene dinero? ¿Cómo es que hay dinero adentro de las cárceles? Entonces esto fue creado con algún interés. Don Jorge. Dos cosas. No es cierto que en el pasado las cosas se hacían bien. Perdonen, pero la conducta de Arena desde el presidente Calderón en adelante, me consta, el tema del maletín negro o café, como se quiera, y todas las acciones que se tomaban en la madrugada, así se hizo la dolarización, así se hicieron otras cosas, pasando por encima de la voluntad ciudadana y tomando decisiones que han afectado a la población. El problema es que ahora, como tenemos una memoria muy corta, no nos damos cuenta de la responsabilidad que ese partido Arena tuvo cuando estuvo en el gobierno. Ahora, a estas alturas, Arena estará planteándose hacer algo diferente. Bueno, eso es lo que plantearán o decidirán. Lo que sí es triste y es problemático es que el deterioro de la imagen de los partidos políticos frente a la población es un daño a la democracia, un proceso democrático que se ve complicado porque en la asamblea se toman decisiones, se hacen acciones que realmente ponen en peligro la vida democrática, lo poco que hemos estado avanzando en democracia. Yo estoy claro, no puede haber democracia representativa sin partidos políticos. El problema es qué tipo de partidos. Entonces la población debe de entender que no es eliminando a los partidos políticos, sino que es participando políticamente, incorporándose a los partidos desde adentro por un lado y luego a través de alguna manera u otra de la participación ciudadana para presionar. Ahora bien, ¿el 2018 va a cambiar la correlación? Yo lo dudo. Es muy difícil. ¿Por qué? La población, por los votos duros. Y bueno, mire, y no están esperando. Sí, muy indignado puede ser, pero aquí lo importante no son
los que votan, sino que los que cuentan los votos. Ajá. Y ahora resulta que están diseñando todos para que, como no se puedan armar las juntas receptoras de votos, porque la gente o no va a llegar o no se formó, o no quieren, entonces, que lleguen. pero los vigilantes iban a estar ahí. Y entonces, ¿qué van a hacer? Que no les queda otra, que no pueden dejar de haber elecciones, y entonces van a nombrar a los vigilantes como jueces, porque esos son de la Junta Receptora de Votos. Solo quiero agregar a lo que dice Jorge. Tú no puedes cambiar el juego con las mismas reglas del juego, hombre. Pues sí. Entonces, ¿por qué no hay un planteamiento serio de reforma? Te voy a decir, hay que distinguir entre legalidad y legitimidad. Estas elecciones pasadas votó el 48% del padrón electoral. Todas dicen que legales, por supuesto que son legales, pero no legítimas. ¿Quién terminó definiendo las elecciones? La minoría. Y creo que en esta otra elección va a bajar todavía el ausentismo. ¿Me entendés? Esas son las realidades. A mí me gustaría compartir contigo, Neto, pero la realidad se impone. Mira, la elección se define el día de, ¿qué se le llama? Que es toda una logística, que si no tenés preparada la defensa de tu voto, terminas perdiendo las elecciones en la mesa. Ok, vamos a pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por habernos acompañado en 8 en Punto y siga participando en nuestra pregunta porque 8 en Punto no duerme. La mayoría de personas, Julio Valdivieso, que se han referido con muestras de cariño a usted, de que se haya recuperado y que siga adelante, es el sexo femenino, no entiendo yo por qué, y que dicen que usted lo miran demasiado entero para haber tenido un accidente. Después me explica por qué, Julito, no entiendo ese tema. Mi Dios, es la ventaja de creer en Dios, en un ser supremo. Perfecto. Oscar Lemus, un placer, señores, en 15 días en Televisión Nacional lo estoy diciendo. Nos vamos a volver a ver, señor. Es un privilegio haber estado acá. Vayan pidiendo permiso en su casa que van a llegar tarde. Es un privilegio estar acá en estos medios y dar nuestros puntos de vista. Y ojalá pues logremos que los ciudadanos vean que sí tenemos valentía para hablarles de los temas que no se quieren decir. Pues. Ese Así debe ser. Jorge Villacorta. Es un placer. Gracias a usted también. Un gusto estar en el programa. En 15 días, don Jorge, por favor. Ahí estamos listos. Saludo, señores, a uno de mis tantos patrocinadores en 8 en Punto, al igual que ustedes, permítame que está de lado Cosavi DRL, porque es parte activa de la entrevista 8 en Punto. Yo me desplazo a El Salvador y quiero presentarles el consolidado de la participación ciudadana hasta este momento. Siga participando porque 8 en Punto no duerme. La pregunta era cuál es su postura frente a la resolución de la sala que suspende la entrada en vigencia de las reformas a la ley de extinción de dominio aprobados en un combo legislativo dentro de este órgano de Estado. Un 80% que va a ir a votar en las próximas elecciones dice que está de acuerdo y que aplaude a la sala. Un 14% que no está de acuerdo con los partidos políticos y un 6% es le es indiferente. 554 votos. Siga participando. Se viene Olimpia 33. Todo deporte. El día de mañana estaremos conversando con el candidato para la jurisdicción de San Miguel por la comuna de esa jurisdicción, señor Will Salgado. Lo comentamos vía telefónica. Hablaremos sobre todos los temas de coyuntura, pero particularmente la denuncia que esbozó con relación a una posible orden administrativa. Señores, se viene la masacre que el Real Madrid le propinó en el partido de ida al cuadro culé, para otros barcelonistas, porque a veces se ponen medio molestos cuando uno esboza ese tipo de apelativos. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.